Esto sí es. Histograma, muy bien. Esto sí que lo hemos visto, que es un resumen de qué es el histograma. Sí. Aquí viene una representación, es muy importante también saber en función del tipo de curva que estamos viendo, qué tipo de fotografía nos vamos a encontrar, ¿no? Hay que ir viendo también y entender qué fotografía estamos viendo, porque no todos los histogramas tienen por qué ser iguales, ¿no? Y lo que dice aquí es muy importante el saber diagnosticar la exposición de una imagen, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos este tipo de gráfica, bueno, primero tenéis que tener en cuenta que en el eje horizontal, eso sí que lo sabéis, lo que nos va a dar es una representación de tonos desde la izquierda, desde el negro puro, hacia la derecha, pasando por todos los tonos que pueda reproducir tu imagen hasta el blanco puro. Eso sí lo tenemos claro. También tenemos claro en su eje horizontal, perdón, eso no es el eje horizontal, el eje vertical, en función de su altura, te estará diciendo qué cantidad de representación hay en la fotografía de este tono en concreto, ¿no? Esa fotografía podríamos decir que tiene ausencia de blancos, porque no hay ningún tipo de representación. Tiene un claro muy próximo al blanco, que no es blanco puro. Y dentro de los tonos claros, pues tampoco tenemos ninguna representación dentro de la escena. ¿Quiere decir que esta escena está mal? No, tenemos que intentar entender y diagnosticar qué tipo de imagen estamos viendo. Si nosotros normalmente vemos una gráfica que tiende a darnos todos los valores en la zona de la izquierda, en la zona de sombras, pues podemos pensar una de dos. O que es una fotografía que está subexpuesta, has tenido un problema de exposición y te ha llevado todos los tonos hacia la sombra, o que realmente la imagen que estamos viendo es una imagen en tonos oscuros. Es como una fotografía, por ejemplo, de la nieve. Una fotografía, si nosotros hacemos una fotografía de la nieve, toda esta información se concentrará en la zona de altas luces y de los blancos, ¿no? Eso no quiere decir que la imagen esté sobreexpuesta. Eso lo que te quiere decir es que la fotografía, todos los elementos que hemos sacado dentro de la fotografía están metidos en esos valores de gráfica. Entonces, la forma sencilla, cuando empezamos a ver que analizan las gráficas diciendo que tienen que estar compensadas al centro, que sería la exposición ideal, dependerá de si los tonos que estamos reproduciendo son los ideales. Si nosotros, por ejemplo, en el caso de la nieve, intentásemos hacer una exposición a través del fotómetro de cámara, midiendo la luz reflejada, no la luz incidente, ¿no? Que es la que nosotros medimos a través del fotómetro de cámara, midiendo la luz que refleja la nieve y haciendo caso al fotómetro, llevándolo al cero, lo que nos tendería siempre la cámara es a darnos una gráfica en los medios tonos. Esa fotografía, aun estando en la curva en los medios tonos, sería una fotografía que estaría mal expuesta, ya que los elementos que estamos fotografiando deberían de estar colocados en la parte suya, que serían las altas luces y blancos. ¿Me entendéis esto? Sí, sí. Entonces, dejaros esto tan fácil que siempre dicen, cuando la gráfica está a la izquierda está subexpuesta y cuando la gráfica está a la derecha está sobreexpuesta. Si tuviésemos unos tonos intermedios, si están a la derecha, efectivamente estaría sobreexpuesta. Si tenemos una imagen con tonos medios y está a la izquierda, efectivamente estaría subexpuesta. Pero tendríamos que analizar sobre la imagen. Por ejemplo, esta fotografía, lo que ya me está diciendo simplemente viendo la gráfica, es una fotografía de bajo contraste, ¿no? Todo lo que sean las fotografías en forma de panza, que todas las histogramas en forma panzuda suelen ser fotografías bastante compensadas, suelen ser fotografías bajas de contraste. Podemos tener una forma de cañón, ¿de acuerdo? Que eso sí que lo que me estaría diciendo que sería una fotografía de alto contraste. Ni una está mal ni otra está bien, ¿de acuerdo? Simplemente te está dando una información sobre qué tipo de imagen estás viendo. Esta parte de aquí, por ejemplo, este piquito de aquí, me imagino que está más hacia el centro, más hacia los tonos grises, más hacia los tonos medios, podría estar representando lo que es la gaviota, ¿no? Este piquito de aquí, pues podría estar representando lo que son la cabeza y la cola, ¿no? Este piquito de aquí. Como es muy alta la información de los grises, de los tonos medios, pues seguramente, aparte de ser la gaviota, la zona de la sala de las gaviotas, pues también serán a lo mejor las crestas más claras del agua. Las crestas más oscuras del agua y toda la superficie esta, que es la mayor, pues sería toda esta parte de aquí, ¿no? Tonos apagados. Cuando hablamos de tonos apagados, cuando hemos perdido el punto de blanco. Fijaros la distancia. Esta fotografía sí que sería una fotografía mal expuesta, ¿no?
En esta fotografía sí que necesitaríamos tener, por ejemplo, ese toque de punto de blanco, de brillo en las nubes, que se volviesen los tonos. El rango dinámico de esta fotografía, por efecto de la luz, no porque hayamos tenido una mala medición, sino porque la luz era así, nos ha creado una imagen de bajo rango dinámico. Quiere decir que todos los tonos se concentran sin llegar a completar todos los tonos que puede reproducir mi fotografía. Bueno, esto en postproducción tendríamos la posibilidad de estirar esta gráfica hasta este punto, de estirar esta gráfica hasta este punto, de manera que tuviese más tonos reproducidos. El problema de esto es que nosotros tenemos cierto número de tonos en esta gráfica que cuando los estiramos se tienen que repartir, creándote, en el caso de que fuese una imagen con poca información como un JPG, creándome un efecto de peine. ¿Veis estos puntitos, estos puntitos que se producen aquí arriba? Esto es un efecto de peine que se acentuaría si fuese una imagen de poca calidad, un JPG, y lo intentase estirar. Si yo intento estirar 16 millones de colores de aquí a aquí, pues seguramente el efecto peine. Pero si en vez de eso multiplico por 16 el número de tonos, pues prácticamente el efecto peine, que sería un RAW, no lo tendríamos. Imagen claras o oscuras. Pues esto es lo que hablábamos antes, las sobreexposiciones o las subexposiciones, pues en función de la fotografía. Cuando a ti te viene una gráfica con un valor muy alto en la parte de la izquierda, esto es lo que nos está indicando que el sentido lógico de la gráfica seguiría por la izquierda. Quiere decir que hay parte de información de la fotografía que hemos perdido porque no está reproducida dentro de la gráfica, que sería la zona visible, ¿no? En este caso, en el caso de la subexposición o de la zona de pérdida de sombra, es muy fácil recuperarlo. Tenemos un tirador de sombras y altas luces y sería muy fácil recuperar esta información que nos hemos perdido en estas zonas de aquí. Eso sí que lo habéis visto, ¿no? En cuanto habéis retocado cualquier foto. ¿Cuál es lo malo de recuperar sombras o recuperar zonas de negro? Pues que es a costa de perder calidad y de meter ruido, ¿vale? En el caso de abajo del niño, por lo que nos está indicando es que el sentido lógico de la gráfica, habría una caída aquí, quiere decir que ha habido zonas de la fotografía que hemos perdido y en este caso no se podrían recuperar. Ese es el problema. Por eso en cámara tenéis el aviso de recorte de blancos, ¿no? Porque eso es muy peligroso ya que el píxel se ha sobrepasado de su capacidad y ya no te permite darte información, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que aquí, todo lo que quieras recuperar de aquí, se podría con iluminaciones, se podrían recuperar y hacer que la gráfica echase más hacia el centro, pero toda esta información que habría estado aquí no va a aparecer detalle ni nada. Lo que suelen hacer los procesadores es que te lo manchan de gris, pero un gris sin información, ¿vale? Quiere decir que no es recuperable. Bueno, aquí tenéis distintos ejemplos en función de qué tipo de... ¿Esta fotografía está mal? Evidentemente es una fotografía en forma de cañón, es una fotografía de alto contraste. No está mal, puesto que nosotros tenemos aquí la representación de lo que sería el ave y la zona del nido, y luego esto repartido en el degradado del sol, que sería esta parte, el degradado más repartido del cielo. Bueno, pues interpretar así la gráfica estaría bien. Efectivamente, esto sería una gráfica perfecta, lo que llamamos una gráfica perfecta. El rango dinámico ha llegado justo desde el blanco hasta el negro, pero eso es en función de la exposición y del tipo de luz que tengamos. Yo en un día nublado nunca podría sacar esto porque a lo mejor no me llegarían a los blancos, no me llegarían a los negros, disminuye el rango dinámico de la escena. Pero esto sería una buena gráfica porque la foto que estoy viendo se reproduce más o menos en tonos intermedios y bastante bien repartidos hacia las sombras y hacia las altas luces. Quiere decir que es una escena ideal, con lo cual la gráfica es una gráfica ideal. Esto no es que esté mal, es que la escena es así, ¿vale? Bueno, y luego corrección, bueno, en este caso habla de la corrección en Photoshop. ¿Cómo podemos variar la corrección en el Photoshop? En este caso lo vamos a ver en el Lightroom. Estáis viendo mi Lightroom ahora, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, podemos poner este tipo de fotografías, entenderíamos que son fotografías compensadas, ¿veis?
¿Por qué? Porque todos los tonos se reproducen por las mismas partes, son bastante homogénea la luz, hay altas luces, hay sombras, hay medios tonos, con lo cual el tipo de gráfica es, como veíamos, ese tipo de gráfica perfecta. Además, el rango dinámico, y gracias a que había una buena exposición, pues me ha permitido completar toda la gráfica sin pasarme ni por un lado ni por otro. Si os fijáis en la gráfica, viene una mancha gris, que lo que se está diciendo es el RGB, te está indicando la cantidad de luz que hay en cada uno de estos lados, pero también tienes una reproducción de los canales en RGB y en CMYK. Quiere decir que puedes estar viendo también la estructura de los canales. ¿Esto qué te está diciendo? Pues que a lo mejor en las zonas de sombra hay más cantidad de azul y en las zonas de altas luces y medios tonos pues hay más cantidad de amarillo, en las altas luces un poquito más de rojo. Puede ser en función de la temperatura de la luz que esté iluminando la escena o por el motivo. El motivo, si la pluma esta es más amarilla roja, pues lógicamente te tendrá que estar despuntando. Lo digo porque a la hora de igualar dominante, con esto hay que tener mucho cuidado. Si yo tengo, por ejemplo, la gráfica azul disparada en todo su recorrido, ¿quiere decir que es que tengo una dominante azul? No, a lo mejor es que estoy haciendo una fotografía a una pared azul, ¿vale? Esto sería una foto muy compensada. Esto sería justo lo contrario, sería una fotografía a contraluz, con lo cual la gráfica que me tiene que dar con mucha superficie de blanco, pero igualmente rellena, ¿vale? Por ejemplo, si cojo este tipo de gráficas, lógicamente todas estas fotografías se tienen que reproducir la gráfica por la parte de las sombras y de los negros, porque es lo que estamos haciendo, ¿vale? O sea que tenemos que aprender a mirar. A ver aquí. Tenemos que aprender a mirar y a evaluar y sobre todo a estructurar a qué parte pertenece cada una de las gráficas, ¿vale? ¿Hasta esto más o menos entendido? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda Sí. con esto? No. No. De todas formas, Jorge, tampoco hay que seguir al pie de la letra el histograma, ¿no? Quiero decir que si la foto está bien, no hay por qué. ¿O sí? Hombre, yo creo que al final pues eso, es un dato objetivo, tenemos que tenerlo en cuenta. Es que retocar de forma visual es que es muy peligroso porque depende mucho de cómo tengas el ordenador. A ver, Y el día. Vale. Una foto, voy a coger una foto que más o menos esté sin revelar y que esté compensada. Y yo analizo el histograma. Bueno, pues este histograma me dice que está muy bien. El histograma, muy bien la exposición. Si os fijáis, es una fotografía a pleno sol, con lo cual tengo blancos muy brillantes que están reflejando el sol, pero que no se me han pasado del histograma. En la parte superior del histograma, en el borde de la derecha, tendréis para poder marcar, si lo activáis, los recortes de la foto. Quiere decir que si esta fotografía se hubiese salido por el margen derecho, te estaría indicando con esa máscara que estáis viendo roja, te estaría indicando que esas zonas son de pérdida, que esas zonas no van a tener nada de información, que si yo imprimo esta fotografía, todas esas zonas que están marcadas con rojo, no va a pasar ningún chorro de tinta ni va a dibujar absolutamente nada. Si yo traigo esta fotografía de origen, porque ahora la he provocado porque he hecho una sobreexposición en Lightroom, ¿no? Pero bueno, el píxel tiene información, lo que pasa es que lo he perdido cuando he estado procesando. Pero si mi foto viniese así de cámara, no podría recuperarlo. El gran peligro de la foto digital es que habíamos rebosado el píxel y que le hayamos perdido la información. Sería irrecuperable. Se podría disimular con iluminaciones. Si veis que voy metiendo iluminaciones, va desapareciendo, ¿veis? Las manchas rojas. ¿Quiere decir que aquí he conseguido detalle y recuperar algo? No. Lo ha manchado de gris, pero no recupero detalle. ¿Me entendéis? Vale. Sí. En el caso de las sombras, voy a activar el recorte de sombras, que de origen no viene nada recortado, pero si yo durante el procesado hago esto, voy a hacer aquí para que lo veáis mejor. Si yo durante el procesado hago esto o traigo de origen esta fotografía de cámara, aquí habría menos riesgo. Habría menos riesgo porque yo ya sé que simplemente añadiéndole sombras podría recuperarlo, además de una forma espectacular, porque ahí sí que hay información y lo sacaría. ¿Cuál sería el problema?
Y el contra de aclarar todo lo que aclares, pues que todo lo que los tiradores que vayan hacia la derecha, que son siempre para sobreexponer o recuperar sombras, siempre va a ir en contra de la calidad de la foto, ¿eh? Y sobre todo empezarían ya a aparecer artefactos que no nos gustan como ruido. Eso sí lo sabíais, ¿no? Sí. Sí. Entre una fotografía... Vamos. Mira, entre estas dos fotografías, imagínate que yo creo que es la misma, pero está procesada. Pero tú imagínate que tienes esta secuencia de fotos. Tienes esta que estaría bien expuesta y esta que la tienes sobreexpuesta. ¿Cuál sería? Fijaros en la gráfica. Aquí estaría mejor repartida, pero aquí estaría más hacia la derecha, porque a lo mejor tiene un punto más de exposición, ¿no? ¿Cuál sería la ideal para poder retocar? Pues la ideal siempre va a ser la sobreexpuesta, siempre y cuando no haya habido valores que se me hayan ido de la gráfica. Si yo me llevo esta fotografía a revelar y le veo el avisador, digo, pues oye, no sería el caso, puesto que sí que veo que hay elementos que de origen los he perdido, o sea, que hubiese sido una sobreexposición fallida. Pero tú imagínate que no. Imagínate que vengo así de cámara, que tengo estas dos fotografías de cámara. Aunque me guste más esta, elegiría para procesar esta, porque voy a sacar mucho más detalle, información y calidad que en esta. Aunque luego yo cogiese esta fotografía, voy a hacerlo con un revelador rápido para que lo veáis y me explique. Oh, coño, estoy haciéndolo al revés. Aunque yo el final de mi procesado fuese este, ¿veis? Prefiero haber partido de una fotografía que estuviese, se llama derecheada, que estuviese sobreexpuesta, sin que se me hubiese pasado de recorte por los blancos. ¿Me habéis entendido esto? Sí. Esto se llama derecheo. Sí. El derecheo de imagen, que es poner una imagen hasta que te lo permita los recortes de los blancos, sería lo ideal para obtener una fotografía de máxima calidad. ¿Sí? Sí. ¿Riesgos que tienes? Pues los riesgos es que tengas algunas zonas de la imagen, las zonas de más altas luces, que puedas perder fuera del derecheo. Claro. ¿Para esto qué tenemos? Pues para eso tenemos un avisador de recortes en cámara que nos sale parpadeando una mancha negra en aquellas zonas donde estoy perdiendo. Y tú puedes ir sobreexponiendo hasta que consideres que esas zonas no las quieres perder. Si yo, por ejemplo, tengo un brillo del sol o una farola en mi fotografía y quiero sobreexponer para derechear esa imagen, pues a lo mejor no me importa que ese sol esté en pérdida, porque no lo quiero con detalle. ¿Me entendéis? Tenéis que evaluar también, o si es un pequeño brillo en la cara o en el pelo, por ejemplo, en estos contraluces me da igual que el recorte se me vaya el pelo. Si al contrario, quiero que sea ahí un fogonazo de luz, ¿no? Entonces aquí, aunque me parpadease en cámara, yo seguiría sobreexponiendo porque me daría igual. Ojo, si ya me empieza a salir elementos de recorte en la piel, pues a lo mejor no me interesa. Eso lo tienes que evaluar tú. ¿Por qué se derechea? Porque se supone que el 80% de la información de una fotografía se concentra en este 20%. El píxel es como un vaso. Cuanto más luz le va incidiendo, más se llena. Cuanto más llenado tenga, más calidad y más detalle tenga. El problema es cuando ese vaso rebosa y ya no te puede dar ningún tipo de información. Entonces, en vez de quedarme en una exposición correcta o en una subexposición para no correr riesgos, que esto lo hace mucha gente. Uy, yo subexpongo, casi no corro riesgo de que... Bueno, sí, pero luego vas a tener que aclarar y esto te supone pérdida de calidad y ruido. Claro. ¿Vale? Entonces, lo ideal en una exposición, lo ideal entre estas dos fotos, pues sería el derecheo. Siempre y cuando haya elementos que no se me hayan perdido. Claro. Dime, Maite, perdona. No, que así ya entiendo yo, porque hay muchas fotos que yo al contrario decía voy a derechear y luego recupero y no he podido ni de coña, claro, porque me he pasado. ¿Qué has pasado? ¿Todo el mundo sabe activar en su cámara el aviso de recortes? Sí, sí, viene ahí en menú. Sí. Eso siempre tiene que estar activo. Hay en cámaras, las más antiguas,
que te permiten visualizar en la imagen el recorte que has tenido a posteriori. Tú haces la fotografía, la revisas y te sale el parpadeo. Hay muchas cámaras que ahora, bien a través del visor o bien a través del Live View, pues en función de que vayas sobreexponiendo, pues te van indicando a tiempo real cuáles son los elementos de pérdida. Entonces ganas, porque no tienes que hacer la fotografía y revisarla, sino que durante la toma tú puedes recuperarlo. Mira esta fotografía de Jesús. Esta se la envié, es la misma, ¿eh? Esta es la fotografía original y esta es la fotografía retocada. Si os fijáis en esta fotografía, pues todo lo que es el suelo recupera mucha información, en el cielo pues no es un blanco puro, pero si yo me llevo esta fotografía a revelar, el avisador de blancos en el origen ya me dice que había muchas zonas de pérdida. Yo eso lo hice conscientemente. ¿Por qué? Porque a mí el cielo me da igual, este brillo al final me gusta. Si quiero recuperar cielo, podré recuperarlo con iluminaciones. ¿Me va a entrar detalle aquí? No, me va a manchar de densidad el programa. Pero un cielo no tiene detalle, con lo cual me da igual, ¿me entendéis? Eso también lo tienes que prever. Una vez que tú sabes retocar, también descuentas en cámara qué posibilidades tienes. Esto que me ha permitido derechar y perder zonas tan amplias, pero que no me preocupaban nada, pues me ha permitido empezar a ir con todos los tiradores hacia la izquierda, de manera que la imagen final que yo conservo de él es con mucho más detalle que si la hubiese hecho bien expuesta. ¿Entendéis el sentido de este derecheo? Sí. Me alegro. Perfectamente, además. Entonces, bueno, pues a partir de esta imagen ya tengo muchísimas más posibilidades de ajustes, tiene muchísima más calidad, eso me permite tocar mejor los colores, me permite reaccionar mejor con los tiradores, buscar mejor el punto de exposición y en ningún caso tener que perder calidad. Ya. Esto tendría Vale. muchísima mejor calidad. ¿Me preocupa este recorte? Pues la verdad es que en un brillo en el pelo no. ¿Que me preocupa un poco? Pues lo tapo con densidad, que sé que no me va a aparecer pelo, pero me lo va a manchar. El problema cuando tocamos aquí es que afecta toda la foto. Entonces a lo mejor no me interesa perder ese blanco en el pelo. Lo podríamos hacer, ya sabéis, bueno, ahora lo veremos. Todos esos ajustes que os acabo de enseñar en cuanto a la gráfica, los he hecho en el panel de básicos. Esto quiere decir que todo lo que toquemos aquí afecta a toda la foto. Si yo he hecho este ajuste simplemente por el pelo, tengo que saber que ha afectado al suelo, a las casas, a la camisa. A la camisa, a toda la fotografía. Si yo lo quiero hacer selectivamente solo sobre el pelo, tengo 3 herramientas que me permiten retocar selectivamente, haciendo lo mismo pero de diferente manera. ¿Es así, no? Sí. Vale, pues continuamos. ¿Puedo repetir eso? Que el 70% de los píxeles estaba concentrado ahí, ¿eso? No, de los píxeles no, de la información, del detalle, ¿no? Digamos, del detalle de la información se reproduce en un 20% de la gráfica. Ya. ¿Por qué? Porque este tramo que hay aquí, que estoy señalándote de la gráfica, son los píxeles de mayor llenado, con lo cual, al tener más exposición, tienen más información, pero no han llegado a rebosar. Estos, por ejemplo, el base del píxel, imagínate un vaso, estaría el agua a la mitad, con lo cual tiene la mitad de información, y esta parte de aquí, este tramo de aquí, el píxel estaría muy poco lleno, con lo cual menos información, ¿no? Vale. Si yo puedo llevar toda la gráfica y concentrarlo aquí, que es donde más información tenga, y luego vengo en postproducción y la estiro, lo que hago es conservar la calidad que me ha dado este tramo. Vale. Bueno, eso es un poco para que entendáis cómo funciona y para que justificar un poco el derecho de imagen, ¿no? Cuando muchas veces me cogéis la cámara que estamos haciendo fotos y dices, hostias, es que como mide, si están todas claras. Bueno, pues yo, mi modo de trabajo es, yo sobreexpongo. ¿Hago caso al fotómetro? Pues en mi cámara yo no hago caso al fotómetro, porque yo tengo la posibilidad del recorte de altas luces directo y yo lo único que hago es abrir exposición hasta que veo en qué áreas voy perdiendo. Yo no voy a ir buscando una exposición correcta, ¿me entendéis?
con el fotómetro. Ujú. Yo voy buscando la máxima exposición posible sin que se me vayan por la derecha, sin que se me pierdan blancos. O los que se me pierdan que sean porque yo los considero que no me importa. Ya. Ujú. Pues ese es mi método de exposición. Me parece mejor que el fotómetro. Yo no lo tengo en cuenta. ¿Vale? Oye, Eso lo que sí que me lleva es que todas mis fotografías tienen que estar procesadas. Claro, porque no tengo todas las fotografías sobreexpuestas. Pero bueno, como ya sabemos cómo en el flujo de trabajo de tu sesión de 100 fotos has clasificado 20 con una estrella, 15 con 2 estrellas y 5 con 3 estrellas, pues para procesar 5, ¿sabes? No me importa. Y al final las voy a tocar igual. Dime, perdona, Dima. No, Isabel. Ah, perdona. sí, te quería preguntar, ¿cómo ponemos en la cámara para que nos salga los avisos de sobreexposición? Pues mira, a través de menú. A través de menú Sí. tendréis como mínimo la posibilidad de activar las... Tú tienes Nikon, ¿no? Nikon, sí. Vale, pues en Nikon, me parece que en el lapicero tienes información, ¿no? Y dentro de información tienes como unos cuadraditos que puedes decidir si quieres ver el histograma en la revisión, si quieres ver las altas luces, recorte de altas luces, y viene un cuadradito que tienes que chequear para tenerlo activo. Yo no sé si en tu modelo de cámara te permite ver en la revisión el recorte de altas luces o si en tu modelo ya de cámara permite hacerlo de forma directa. Es que eso es claro, eso es un triunfo, el poder hacerlo de forma directa Sí. puede ganar mucho porque tú simplemente vas forzando la exposición con el diafragma, el ISO, la velocidad, hasta que te empieces a ir el recorte y en ese momento es cuando ya tienes el ajuste de exposición y disparas. Si yo tengo que hacer la fotografía esta de Jesús, la tengo que revisar en cámara para ver cualquier zona se ha perdido, rectificar la exposición y volver a hacer la toma, pues es un rollo. Ya. Ya, ya. Yo sé que lo tenía, pero no, ahora no lo veo. Bueno. Si queréis, mirar, el jueves como práctica, podríamos hacer, ya que vamos a ir ahí a CaixaForum y toda esa zona, que hay fotos chulas, bueno, ahí vamos a hacer de arquitectura, formas, etcétera, reflejo. Podríamos también proponernos como ejercicio el intentar ir buscando derechos sobre todas las esferas que hiciésemos, ¿sabes? Como práctica. Ya. Y ver la respuesta también. Ojo, tenéis que tener en cuenta que las fotografías que vais a ver en cámara y que vais a revisar en cámara, a lo mejor no son tan visuales y no llenan tanto. Yo, por ejemplo, siempre cuando hacemos sobre todo sesiones de retrato o de moda, yo les propongo que ellos hagan primero una exposición correcta para que puedan valorar la fotografía si les gusta, cómo está la iluminación o lo que sea, pero que luego busquen el derecheo. Porque si van directamente al derecheo y dicen, Jorge, no me gusta esta foto, hombre, porque la tienes que llevar a Lightroom, la tienes que subexponer, tienes que tirar de toda la gráfica hacia la izquierda y entonces te gustará. Pero como al principio no tienes esa visión de cómo te va a quedar, pues muchas veces si tienes dudas, haces una exposición correcta y luego derecheas todo lo que puedas. Ya. Pues mira, sobre eso podemos basar también el jueves, que podría ser interesante, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya vimos el otro día que en la parte inferior, voy a cambiar de... Bueno, en la parte inferior teníamos la posibilidad de restaurar, ¿no? Restaurar la imagen. Esta imagen nada más que la he tocado en el módulo de básico. Si hubiese tocado alguna herramienta, si hubiese tocado algún otro ajuste, se restauraría todo, ¿eh? Si yo quiero restaurar nada más que lo que hay en el panel, si os fijáis siempre en el panel, al inicio del panel hay como un título, este es el perfil. Pues si yo le doy doble clic, le doy doble clic a tono, se me pondrían todos los valores a 0. Si yo lo tengo descolocado todo como lo tenía ahora, ¿vale? Si quiero nada más que poner un valor a 0, con dar doble clic en la palabra del que quiero volver a 0, sería suficiente. Si quiero hacer que todo este panel, ¿veis que el propio panel de básico viene dividido en zonas? Pues aquí, por ejemplo, en tono, pondría todos a 0. Si yo hubiese estado tocando en presencia y intensidad de saturación, pues tendría que irme a presencia para ponerlos todos a 0. Si resulta que yo lo que quiero hacer es restaurar la fotografía tal como salió de cámara, pues con darle a restaurar, ya sean los ajustes que haya metido por herramientas como del panel de ajuste,
se restauraría toda la foto. ¿Sí? Vale. Sí. Acordaros de estos dos avisos. Yo, por ejemplo, no los tengo activados. Y ahora os cuento por qué. Venga, vamos a cogernos una fotografía que esté compensada, que tenga una buena gráfica y ver qué posibilidades tendríamos, ¿no? Aquí tendríamos que empezar a analizar. Esta montañita de aquí, que es bastante alta y ves que tiene una forma lógica, normalmente las gráficas tienen una forma lógica y secuencial, no hay partes que se rompan, que de repente no haya una zona, ¿no? Esto es una fotografía compensada. Si esta zona pertenece, si os fijáis, esta sería la zona de altas luces, no sé si os fijáis que cuando pongo el puntero, justo debajo te dice qué zona es la que te está señalando, ¿no? Aquí serían iluminaciones, aquí serían los blancos, aquí serían los medios tonos, aquí lo llamas posiciones, aquí sería la zona de sombras, aquí sería la zona de negro. Nosotros la gráfica la dividimos en 5 zonas. Blancos, negros, sombras, iluminaciones y medios tonos. ¿De acuerdo? Pues estas zonas de aquí están dentro de las iluminaciones, pero si os fijáis ya está metida. Yo creo que estas zonas de aquí, ¿no? Serían la zona de los plumeros, ¿no? Sí, parece. Estos plumeros de aquí serían más en la gráfica de la derecha, ¿no? Estos plumeros de aquí serían más en esta zona que están más próximos a los medios tonos. Toda esta zona de aquí pues serían los medios tonos que podríamos considerar este rayo de luz de aquí, este de aquí, el verde, la niña. Luego este de aquí pues serían los medios tonos, o sea, las zonas de sombra. Y este piquito de aquí pues sería estas sombras de las rocas y el jersey o estas zonas de aquí profundas, ¿no? Y ya tiene más altura porque hay más representación. ¿Qué me indica lo primero esta gráfica? Pues que esta gráfica es una fotografía subexpuesta. ¿Visualmente la veo subexpuesta? Sí. Subexpuesta porque yo la niña, la que querría que la niña está aquí, serían estos tonos que estoy señalando aquí, deberían realmente estar aquí. ¿No? Sí. Quiere decir que si yo quiero mover esta zona, me tendría que ir a la exposición, llevármela hacia la derecha. ¿Veis? Ahora ya estaría mejor colocado. Ya todos los plumeros estarían en las zonas de altas luces, que es como debería de estar. He arrastrado toda la gráfica, no se parte la gráfica, sino que a medida que se va alejando se va moviendo con menor intensidad, pero se sigue desplazando, ¿no? Si os fijáis en la exposición, se sigue desplazando. Bueno, pues esto ya es un fallo de cámara, porque le he metido, si os fijáis, más 0,38. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía 1/3 de exposición, de stock de luz, subexpuesto. Me ha hecho, este fallo que he tenido en cámara, me ha hecho tener que rectificar en Lightroom. ¿A costa de qué? A costa de que todo lo que me lleve hacia la derecha de los tiradores es a pérdida de calidad, que hablábamos antes. Si yo, por ejemplo, hubiese traído de cámara esta fotografía, ¿veis? Con un punto más de exposición, quiere decir que habría abierto un paso el diafragma, habría bajado un paso de luz, hubiese subido un paso de ISO, pues yo simplemente me tendría que ir 2/3 hacia la derecha para conseguir una exposición ideal sin llegar a perder detalle. ¿Me entendéis? Sí. Vale, pues ya más o menos los tonos, según me indica la gráfica, he conseguido no llevármelos hacia la derecha. Aparte de tocar en los tiradores, también se puede tocar en la propia gráfica. Cuando se sombrea la zona, tú lo que puedes hacer es llevarte la gráfica. Hay gente que le gusta más interactuar en la gráfica, veis que estoy pinchando y arrastrando, o le gusta pinchar más en los tiradores. Si tú pinchas la gráfica, fíjate que el tirador también se mueve. Como estás tocando en la zona de exposición, pues está moviendo la exposición. Si me fuese la zona de sombras, veríais cómo se moverían las sombras. Si me fuese la de negros, pues veríais cómo se movería el negro. ¿Más o menos entendido toda esta parte? Sí. Sí. Muy bien. Me alegro un montón. Vamos a coger una foto que no esté... Luego, a ver cómo lo hacemos. Termino ya con el avisador y ya terminamos. Esto sí que es importante. Voy despacio y analizándolo todo, porque yo no quiero daros toda la información, porque si no, para vosotros es un lío. Mejor ir más despacio. Sí, sí. Yo, por ejemplo, esta fotografía, voy a buscar una fotografía de contraste, que me falten blancos, que me falten negros. A ver dónde puedo tener yo una así de ese tipo. En un día nublado conseguiríamos a lo mejor una fotografía suave de contraste, ¿no?
¿Veis esta fotografía? Sí que tengo blancos por el cielo, pero no tengo negros. Pero voy a hacer un truco. Y es que a esta fotografía me voy a ir a la herramienta de recorte y voy a recortar esta zona. Además le voy a quitar esto. La representación que me va a dar la gráfica es de la zona recortada. Por eso el primer paso que se suele hacer en el retoque es recortar, porque así eres capaz de analizar. Si yo veo esta fotografía original, me dice que esta fotografía tiene blanco, pero si luego resulta que yo retoco en función de eso y luego resulta que me voy al recorte y le quito el cielo, me dice, coño, pues si no tenía blanco. Por eso siempre el primer punto, el primer paso del retoque es el recorte, porque así la gráfica que analizas es la gráfica del recorte. ¿Qué me está diciendo? Que es una fotografía baja de contraste, que es una fotografía con bajo rango dinámico. ¿Por qué? Porque tiene ausencia total del negro y ausencia total del blanco. ¿Qué pasa cuando no tenemos el negro? Pues que el negro que queda lavado es el que me da el detalle. Si yo quiero ver la textura de la arena, si no tengo negro no la voy a poder ver, ¿no? ¿Tengo que tocar en sombras o tengo que tocar en negro? Pues mira, las sombras están bien colocadas. De hecho, cuando tire del negro, las sombras se van a desplazar a lo mejor de manera que no me guste. Fijaros, si yo subo el valor de negro y me llevo la gráfica, fijaros en la arena. ¿Veis la arena? Empieza a tener textura y detalle. Fijaros en los árboles. Al coger el negro ya empiezan a tener dibujo, ¿no? Capto detalle. El punto negro me da el dibujo de la foto. Inevitablemente me he llevado la sombra, porque la gráfica se desplaza. Digo que esto no es contradictorio, porque si yo me llego al punto de negro, pero luego quiero recuperar las sombras, no es contradictorio. Estoy tocando en un rango diferente de la gráfica. Lo que estoy haciendo es anclar aquí el negro y arrastrar y devolver a su sitio la zona de sombra, ¿no? La gente ve como este retoque como muy contradictorio y es justo el contrario, es lo más lógico. ¿Lo habéis entendido esto? Sí, sí. Oye, tú me acuerdo que decías una vez que era preferible tocar el negro por un lado y el blanco por otro que el contraste. Claro, porque yo, por ejemplo, vengo aquí y digo, meto 34 puntos de negro, meto 51 de blanco y la gráfica queda perfecta. El problema cuando lo haces por contraste es que lo haces por igual en las dos partes. ¿Me entiendes? Ya, pero... Cuando tocas el tirador de contraste, lo que hace es, abro la gráfica de manera igual. Sí, pero es que resulta que el negro ha llegado antes que el blanco. Ya. ¿Sabes lo que te digo? Sí, 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 sí. Bueno, ¿cuánto de negro necesita esta gráfica? Para no tener que estar mirando aquí, si yo tuviese el avisador de negros, pues empezaría a meter negros hasta que me empezasen a salir las manchas azules, ¿os acordáis? Sí, sí, sí. Pero si yo, por ejemplo, que no lo tengo activado es porque cuando pulsas el botón Alt y pinchas el tirador de negros, se enmascara la fotografía en blanco y cuando te empiezas a meter negros, empiezas a ver esas manchas azules y para mí es mucho más cómodo. Ya sé que este es mi punto de negro que llega justo a la esquinita de la gráfica. Con el blanco pasa al contrario. Con el blanco la foto, con el Alt y pinchando en el blanco se enmascara en negro. Y entonces empiezo a meterle blancos hasta que ya empiezan a salirme los puntitos estos de pérdida que me están diciendo, oye, que he llegado ya y a tu punto. Fijaros en la fotografía original y en la fotografía ya retocada simplemente habiendo estirado la gráfica. ¿Que considero que los negros se me han quedado muy ahogados? Puedo ya coger de las sombras y levantarlas. Pero ya tiene mucha más riqueza de blancos, mucha más riqueza de detalle, la textura ha subido, ¿no? Sí, sí, sí. Los árboles se estructuran mejor, todo el dibujo de la foto. Esto sería el primer retoque técnico que tendríais que hacer, que sería, a no ser que quieras una fotografía un poco especial, necesitaría normalmente el negro puro y el blanco puro, ¿no? Para darle la fuerza a la foto. Bueno, ¿qué? ¿Qué me ibais a decir por ahí? ¿Cómo se enmascara? Manteniendo pulsado el Alt y pinchando el tirador de blancos o negro. Vale. Enmascaras la palabra, vale. Bueno, es un avisador, es el chivato, ¿no? De recorte.